Ciberseguridad, capacitación corporativa. Grupo Profesional para la Investigación y Desarrollo en Ciberseguridad. Introducción a la ingeniería social. Para comenzar, vamos a hablar de qué es la ingeniería social. La ingeniería social es una técnica de ataque que se basa en manipular a las personas para obtener información o accesos a sistemas. A diferencia de otros ataques informáticos, aquí el objetivo principal no es la tecnología, sino el comportamiento humano. Los atacantes aprovechan las características normales que tenemos los humanos, como la confianza, la curiosidad o incluso el poder ayudar a otros. Por ejemplo, si alguien cree que está ayudando al área de soporte o a un compañero de trabajo, puede terminar entregando información sin darse cuenta del riesgo que genera. Se dice que esta ingeniería es una de las técnicas más efectivas en ciberseguridad porque no intenta romper sistemas complejos, sino convencer a alguien de que entregue el acceso. Em, ¿Cuál es el propósito de esta ingeniería o qué busca el atacante? Aprovechar las debilidades humanas para acceder a información o a sistemas de una empresa. Muchas veces pensamos que los ataques ocurren porque un sistema tiene una falla técnica, pero en muchos casos el acceso se obtiene porque alguien fue engañado. Por ejemplo, una persona abre un enlace sospechoso o comparte una contraseña o responde a un mensaje falso. Estos atacantes suelen crear situaciones que generan presión, decir que hay un problema con la cuenta o que el sistema no realiza un pago. Cuando las personas sienten esa presión, tienden a actuar sin verificar primero. Ahí es donde el atacante logra el objetivo. La diferencia es entre la ingeniería social y los ataques técnicos. En el tema de los ataques cibernéticos o ciberataques podemos ver dos grandes áreas. Un tema es la ingeniería social y otros son los ataques técnicos. Bueno, por ejemplo, ataques técnicos porque la ingeniería social es lo que estamos presentando en este video. Los ataques técnicos se refieren a aquellos que son en contra de la infraestructura de TI, de pues, tecnología de la información de una empresa. Eso involucra lo que es los celulares, computadores, servidores, routers, firewalls y demás equipos, infraestructura del sistema. Mientras que el tema de la ingeniería social se refiere a lo que es la manipulación de la confianza de las personas. Como dice aquí, la ingeniería social es una técnica ciberataque que explota la confianza humana y eso no estamos explotando una vulnerabilidad técnica, sino que a partir de la confianza humana se logra un acceso, puede ser a credenciales, hay un abuso de credenciales, o también se puede manipular a las personas por acciones sociales, eh, también se les puede llevar a errores o a que interactúen con el malware, como vamos a ver más adelante. Esto es muy importante saberlo porque realmente el vector humano, la parte humana es bien importante. Según el informe de Verizon, que es un gran conglomerado en tecnología de Estados Unidos, más o menos los ataques a las personas son el 60% del porcentaje de lo que son los ataques. O sea, el tema humano, el factor humano es bastante importante y por eso esta capacitación está totalmente enfocada en esa parte, porque la idea es que podamos concientizar a las personas de estos ataques y saber que cada uno de nosotros puede ser un defensor de nuestra empresa y de nuestra seguridad financiera. De la ingeniería social es la manipulación humana. La ingeniería social está muy basada en lo que es la persuasión, en lo que es utilizar los miedos, la urgencia, esos mensajes que dicen hágale rápido, que es que estamos en promoción, o hágale rápido, pague el parte. A mí me ha pasado que, por ejemplo, cuando yo manejo,
Entonces te intentan llevar a un sentimiento de terror, de afán, de urgencia. Entonces logran llevarte a un sitio donde le das clic al acceso, entras al correo, le contestas a la persona, en fin, ese es un tema que vamos a mirar con más profundidad en otras diapositivas, pero la ingeniería social en general es la manipulación humana a partir de técnicas psicológicas para engañar a las personas y de esta manera acceder a la información sensible o también a dinero, todo eso sin explotar software. Realmente la ingeniería social puede ser un paso previo a la explotación del software y no requiere vulnerabilidades técnicas, porque las personas son confiadas, digamos, pongamos el ejemplo de una persona que va a entrar a la empresa, al edificio, y tiene su credencial, lo pone en la máquina le da acceso, pero ya alguien ve el vestido y dice, ay, se me quedó la credencial, entonces le pide el favor a la otra persona. La persona al ver una persona bien vestida, de una presencia agradable, pues ¿qué hace? Le da vía y resulta que esa persona puede ser el que va a hacer el ataque. Y aquí es muy importante que muchas veces los atacantes perfilan, explotan la huella digital de las personas y de esta manera hacen un perfil muy detallado a partir de ahí diseñan estrategias para explotar vulnerabilidades de una persona. Principios psicológicos utilizados en la ingeniería social. Hemos visto entonces hasta el momento lo que es ingeniería social, una situación que vivimos todos los del siglo XXI, pero que usted debe reconocer para estar atento y evitar vulnerabilidades. Ahora revisemos los aspectos psicológicos. La primera de esas situaciones que se nos presentan a cada momento con los compañeros de trabajo y con la familia es la persuasión. Los encargados de mercadeo en las empresas son muy ávidos y por forma natural tienen como argumentar y convencerle de algunas cosas. Pero esa habilidad también la tienen los atacantes de la ciberseguridad y también lo utilizan aquellos que quieren ingresar a las instalaciones de la empresa. No se los autorice. Así sea que usted tenga mucha confianza con las personas, no permita que lo convenzan. Puede ser la persona más allegada al trabajo durante los últimos años, pero si le solicita ingresar a su equipo, usted no se lo debe permitir. Se le está informando entonces en esta capacitación que el acceso de personas extrañas a su equipo no debe presentarse. Es una responsabilidad suya estar atento con ese aspecto. Préstame el computador 5 minuticos para yo revisar algo que es que ya pagué el mío. No, eso no se puede. Eso no se debe. Otro de esos aspectos psicológicos es la urgencia. Todos los que estamos presentes hemos tenido esa situación. Entreguemos esto ya, rápido, firmarme esto, entregame esto ya, no lo revises que yo confío en vos. Eso no se puede. En las capacitaciones de ciberseguridad estamos informándole a cada uno de ustedes que debe evitar la incertidumbre de tener o no errores en la entrega o recibo de documentación o acoso por parte de sus superiores para que se realice un trabajo sin revisar. Usted es responsable. Cualquier detalle que pueda pasar con la ciberseguridad en su equipo, en su empresa, va a estar ligado a algún problema de tipo legal y no le acarrearía problemas solamente a usted, sino también a la empresa. Recuerde, a nadie se le autoriza por urgencia ninguna situación. Qué pena contigo, dejé el carnet, permíteme entrar rápido con vos aquí a la empresa. Y eso no se puede, no se debe. No, lo que pasa es que es un amigo que tengo hace 20 años y eso no está autorizado por la empresa. Así pues que cuídese usted, cuide a la empresa y lleve también este conocimiento a su casa. Es importante estar al día en el siglo XXI con los temas de ciberseguridad. Otro aspecto psicológico
del que debemos estar cuidándonos es nuestro propio miedo. Miedo a que nos agredan, miedo a que nos insulten, miedo a que atenten contra nuestros familiares. Eso es obvio, eso es natural, eso es humano, pero hay que tomar medidas en el momento que usted sea extorsionado, que sea impulsado por alguna acción del miedo en su ser. No lo debe permitir y en ese caso que tuviera algo que resolver debido al miedo suyo, a no presentar un trabajo, a ser extorsionado, a no pagar una cuenta, etcétera, etcétera, entonces consulte, comuníquelo, hable con la persona de confianza, pero no se guarde el tema. El miedo es uno de los elementos más drásticos de los atacantes en ciberseguridad. No lo autorice, no lo permita. Sea consciente de que puede afectar a muchos, no solo a usted y a la empresa, sino también su futuro familiar. Otro aspecto para tener en cuenta, la confianza. ¿Qué tal si no tuviéramos la confianza en nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros esposos y esposas, en nuestra familia cercana, en los compañeros de trabajo? Pero lo que usted no debe perder de vista es que la confianza es uno de los elementos utilizados por los atacantes para traspasar la línea. La confianza es uno de esos elementos que hace caer a cientos de personas diariamente. No permita que la confianza le dé paso y abra puertas para dar información. La confianza no es una autorización para entregar información. Cuídese usted, cuide la empresa, no transmite información y enseñe esto en su hogar. Que no den información fuera de su casa. No hay razón, especialmente a personas recién conocidas. Imagínate este escenario. Estás en medio de tu jornada laboral y recibes un correo que parece venir directamente desde tu jefe inmediato o desde la gerencia. Este mensaje dice algo como urgente y te pide enviar una base de datos o información sobre nómina de manera inmediata. Esta, aunque no lo creas, es una táctica de manipulación psicológica donde el atacante usa la autoridad y la urgencia para que no te detengas a pensar que es sospechoso. Antes de actuar por miedo o presión, fíjate bien. La dirección de correo es exactamente de la oficina, es oficial, es un correo que te suene. ¿Es normal que el jefe pida esto por esta vía? Esos son los protocolos que tiene la empresa. Recuerda que los atacantes explotan la confianza humana para saltarse los protocolos de seguridad. No caigan en la trampa de la rapidez. Es mejor verificar por otro canal antes de comprometer la información de la empresa. Otro escenario muy común en nuestra industria son las llamadas de falsos proveedores. Alguien que llama con un tono muy profesional y muy convincente, te enamora a través del acento paisa, se podría decir, diciendo que hay un problema con la facturación o un pedido de materia prima y necesita que confirmes datos sensibles, como lo pueden ser correos electrónicos de altos directivos o inclusive que te confirmen los datos de pago, la empresa. Lo que buscan es obtener contraseñas o información confidencial mediante la voz, algo conocido como phishing con V. A veces nos sentimos obligados a ayudar para no retrasar la producción, pero ahí es donde ganan ellos, gana el enemigo. Mi consejo es nunca den datos internos por teléfono sin validar la identidad de quien llama a través de canales oficiales de la empresa. Confirmar que el número que te llamó es directamente desde esa otra empresa o preguntarle a tu superior. Un minuto de validación puede salvarnos de un gran fraude o ahorrarnos un gran problema. Tipos de ataques de ingeniería social. Phishing, correo electrónico. El phishing es el disfraz digital perfecto. Aquí en esta diapositiva vemos un ejemplo de cómo se disfraza un correo de phishing. Si lo ven, a primera vista parece legítimo, pero
Si lo miramos con detalle, aparecen las señales de alerta. El remitente primero usa un dominio falso, cambiando la letra para engañar. Pone Gmail 1 en lugar de Gmail. El saludo es genérico, dice estimado cliente, porque el mensaje se envía de forma masiva y no se está personalizando. Dominio falso y genérico. Además, el asunto crea urgencia. Su servicio caduca hoy y esa presión busca que el usuario actúe sin pensar. También hay un archivo adjunto y eso también es sospechoso. Parece una factura de Word, pero en realidad es un programa ejecutable escondido con doble extensión. Y aunque el correo muestra un candado de seguridad, eso no garantiza que sea confiable. El candado solamente indica que la conexión está cifrada. No indica que el sitio sea legítimo. Y el engaño no termina en el texto del correo. Los atacantes saben que la apariencia visual es lo que más convence. Y por eso copian con precisión logotipos oficiales, colores corporativos y diseños gráficos que hacen que el mensaje parezca más auténtico. Parezca. También manipulan los remitentes y crean dominios casi idénticos al real cambiando una letra o un signo de puntuación e incluso muestran el nombre de un jefe o de un compañero de trabajo. Aunque la dirección detrás sea maliciosa, el objetivo es que el usuario confíe sin verificar. Otro recurso es la imitación de firmas digitales y sellos administrativos que dan una falsa sensación de validez legal. Y también están los enlaces engañosos. Al pasar el cursor parecen legítimos, pero llevan a portales falsos, diseñados para capturar datos. Basta solo una letra diferente en la URL para caer en la trampa. El phishing es masivo y juega con el volumen de ataques. No busca solo un descuido, sino que alguien, en algún momento, confíe en la apariencia y entregue información. La conclusión es clara. No basta con leer el mensaje, hay que mirar con detalle cada elemento visual antes de confiar. Phishing, llamadas telefónicas. Otro tipo de ataque de la ingeniería social es el phishing. El término viene de la combinación de la palabra voice y phishing, que es el tema que nos explicó el compañero anteriormente. Entonces es un phishing, pero por llamada. En este tipo de ataque, la persona se hace pasar por una entidad legítima o, por ejemplo, el área de soporte técnico del banco o un proveedor o incluso una área de la misma empresa. Durante la llamada, el atacante intenta obtener información sensible como contraseñas, códigos de verificación o datos internos de la organización. El problema es cuando escuchamos una voz que suena profesional, que suena convincente, es más fácil confiar y bajar la guardia, no pensar que es algo malo. Para entenderlo mejor, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos una situación dentro de una empresa. Un empleado está trabajando como normalmente lo hace y recibe una llamada. La persona al otro lado dice que es del área de soporte técnico y que detectaron un problema en el sistema. Luego le dice que necesita su contraseña de manera urgente para poder solucionar el problema. En este momento, la persona puede pensar que está ayudando a resolver una situación técnica de otra área, pero esta es una estrategia muy común de ingeniería social. La urgencia es una señal importante que tenemos que tener en cuenta porque los atacantes suelen generar presión para que uno no tenga tiempo de pensar o de verificar la información. En la mayoría de los casos, las áreas de informática nunca te van a pedir contraseñas por teléfono, ni datos, ni códigos de seguridad. Smishing. Los tipos de ataques de ingeniería social por servicios de mensajería. Los servicios de mensajería son uno de los rubros
de las áreas más utilizadas por las personas en la interacción con la tecnología. Tenemos mensajería como los SMS, que son los mensajes del celular, los mensajes, estos textos, mensajes de texto del celular. Tenemos WhatsApp, tenemos Telegram y tenemos una infinidad de aplicaciones de mensajería. Pero para los propósitos de este video vamos a hablar de lo que es los fraudes, más que todos los SMS y WhatsApp, que WhatsApp pues realmente aquí en esta parte del mundo, aquí en Colombia, es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas. Hay otras pues muy secundarias como Telegram y otras, pero lo que es los SMS y los fraudes por WhatsApp, pues y el WhatsApp son ampliamente utilizados. Entonces, cuando hablamos de fraudes, el smishing es el fraude mediante SMS falsos, que son SMS porque estamos acostumbrados que quienes nos mandan SMS, los bancos, las corporaciones, EPM, la empresa del gas, la electrificadora en otras partes de Colombia. Y cuando hablamos de WhatsApp, realmente WhatsApp es, como les decía, un mundo. Ahí podemos tener lo que es suplantación de familiares, un falso soporte técnico o de empresas, premios o beneficios falsos. Aquí vemos que el chiste, que ya no es tan chiste, del príncipe Nigeria que consigne esta cuenta y le va a dar la herencia al príncipe Nigeria, eso ha evolucionado. Y el secuestro express virtual, que ha sucedido mucho, entonces a gente muy cercana le ha pasado, lo que es bastante grave. Cuando hablamos de ingeniería social en Colombia, hablamos de que el smishing, hablamos pues los dos vectores principales son smishing con 99 millones de mensajes fraudulentos, donde tenemos ahí a quienes suplantan los bancos. Yo he visto también suplantación, yo he visto suplantación, por ejemplo, Banco Bogotá, del municipio de Medellín, siguiendo con el ejemplo de las infracciones de tránsito, venga, pague, es urgente, dele a este clic y le damos el 25, el 50, bueno, casi que dicen que le vamos a ahorrar la multa, bueno, ya no me lo han dicho, pero ese podría pasar. Los ataques de WhatsApp, vamos a hablar un poco más de ellos. Esos ataques pueden ser llamadas por WhatsApp, pueden ser videollamadas, puede ser secuestros de las cuentas. Muchas veces las personas secuestran, los cibercriminales secuestran las cuentas y ¿qué hacen? Empiezan a escribirle a los amigos de esa persona a pedirle dinero. Y han habido entonces más de 13.000 incidentes totales, a hechos que se han consumado. ¿Y cuál es el origen de estos ataques? Tecnológicos, muchos mensajes automatizados, la IA, hay bastante IA en eso, bandas criminales, filtración de datos, lo que hace que tengamos que abrir los ojos y estar muy pendientes de lo que leemos y a que le damos clic. También qué llamadas contestamos, y llamadas en general, llamadas del teléfono o del WhatsApp, no se deben contestar, tener un identificador de llamadas. Es muy importante porque de esa manera nos vacunamos contra este tipo de ingeniería social. Presencial. Tailgating pretexting. Por último, en estos tipos de ataques en ingeniería social, queremos presentar el presencial. Demos dos casos, el tailgating y el pretexting. El tailgating, en inglés dice tail cola, getting, aprovechar la fila, es un sistema de acceso a instalaciones y edificios sin la autorización del que sí tiene el permiso. Las personas se acercan al torniquete de acceso, ponen su carnet, la máquina les da autorización de ingreso y se viene y se pega una persona a sus espaldas y muy cercana, inclusive la empuja para que ambas personas pasen con el mismo paso de torniquete. Ese sistema es muy utilizado en los sistemas de transporte público y es una forma de evitar las normas. Usted
en casos como este, debe anunciarlo, debe comentarlo, no se debe quedar callado. Hay que informar sobre estos aspectos. Muchas veces este tema es repetitivo, o en la misma empresa o en los sistemas de transporte. Usted no se puede prestar a estas actividades. Enseñe también en su casa. No autorice a otros a robar, a no pagar, a no informar que está ingresando a un sitio sin la autorización debida. Este segundo aspecto presencial es el pretexting. El pretexting es una forma de incurrir en errores por parte de la víctima al dar información sin darse cuenta. Cuando usted contesta el celular y dice aló y le preguntan ¿con quién hablo? Usted no debe empezar a decir su nombre. Usted no debe dar información. Con ello ya el atacante tendría el número del celular suyo y su nombre. Tenga cuidado con esos aspectos. Viene alguien y le cuenta una historia, usted ve la sinceridad de la persona, la tristeza en que le embarga y usted accede o a darle permiso, o a darle dinero, o a darle información sin que haya de por medio un control de su parte para evitar que se lleve datos. Datos como por ejemplo el apellido suyo, datos como por ejemplo cuánto pagan aquí, a qué horario tienen aquí, a qué horas salen por la tarde, cosas y temas de información sublime y sencilla pueden ser la base para que los atacantes llenen una tabla de datos que ellos van acumulando. Cuando alguien venga, le cuente una historia, usted recuerde que en su mente tiene una responsabilidad de no dar información que no debe. Enséñele esto también a sus familiares, a sus hijos, a sus esposos y esposas. Las personas entregan información a personas recién conocidas sin darse cuenta de la intensidad o de la gravedad que es entregarla. Ejemplos de incidentes conocidos. Esto no es ciencia ficción. Ya ha pasado en el sector de la industria tecnológica con consecuencias gravísimas. Se han documentado casos donde empresas perdieron información crítica porque alguien hizo clic en un correo falso que parecía muy legítimo, o de una comunicación interna inclusive. Uno de estos casos, o el que más resuena actualmente, es el caso de Sony. Sony en 2014 recibió un ataque donde varios de sus empleados les entró varios correos que parecían de legitimidad, pero entre ese correo había un archivo Excel el cual estaba contaminado. Una vez que uno de sus empleados hizo clic, se borraron datos de servidores, se filtraron películas que no iban a salir hasta dentro de 10 años. Se perdieron datos sensibles de varios empleados. El impacto no solo fue económico, de miles de millones de dólares, sino que dañó profundamente la reputación de la empresa ante sus clientes y socios. Si perdemos la confianza del mercado nacional, recuperarla toma años. Por eso ver cada correo con ojo crítico es una responsabilidad de todos nosotros. A veces nos enfocamos tanto en las computadoras que olvidamos la seguridad física. Han habido incidentes donde atacantes logran entrar a áreas restringidas de plantas industriales simplemente utilizando el pretexting, es decir, inventando una historia creíble para engañar a las personas de seguridad o a los mismos empleados. Uno de estos casos, y uno de los que más resuena al día de hoy también, es Stuxnet y la planta de Nasan en Irán. Stuxnet es un malware diseñado para sabotear las centrifugadoras de una planta nuclear en Irán. Esa red industrial estaba aislada de Internet, por lo que no se podía hackear desde fuera de forma directa. La hipótesis más acertada es que el malware entró mediante una memoria USB infectada, que alguien conectó físicamente a un equipo dentro de la red interna, por ejemplo, un técnico o alguien con acceso a la sala de control que empezó a decir mentiras hasta que llegó ahí.
Una vez dentro, el malware manipulaba los controladores industriales para dañar el proceso físico, mientras mostraba lecturas aparentemente normales a los operadores, lo que retrasó la detección del sabotaje. Estas personas entran siendo alguien confiable y después empiezan a crear pretextos o a crear un contexto en el cual todo sea creíble. Una vez dentro pueden conectar dispositivos maliciosos o robar equipos físicos. La seguridad empieza desde la puerta de la planta. Imaginen un lunes cualquiera. El vigilante llega y el sistema de acceso no responde. La secretaria intenta abrir su correo, pero todo está bloqueado. El gerente recibe un mensaje inquietante que dice lo siguiente: sus archivos están secuestrados y pague para recuperarlos. Parece una película, pero es en realidad lo que pasa en el cibercrimen. Y hoy, en el 2026, el costo global del ransomware supera los 70.000 millones de dólares al año. Para verlo en perspectiva, cada hora en el mundo pierde más de 8 millones de dólares. Cada hora. Y aunque el fraude de phishing puede dejar más o menos unos 600 euros a cada cibercriminal, el peligro está en la repetición de este crimen, que logra multiplicar estas cifras hasta convertirlas en pérdidas gigantescas en el mundo. El ransomware tiene un tema, y es que cada ataque cuesta en promedio unos 5 millones de dólares entre el rescate, la recuperación y el tiempo perdido que genera una empresa. Es como si alguien cerrara con llave todos los archivos de la oficina y luego cobrara por devolverlos. Pero lo más grave, no se trata solamente de pagar rescates. Las compañías gastan miles de millones en recuperación y en las mejoras de seguridad. Y ese dinero podría ir más bien a la innovación, al pago de mejores salarios o al crecimiento. Pero se fugan reparar daños. En el mundo hay muchos ejemplos claros. Universidades, hospitales y grandes corporaciones han tenido que pagar o han tenido que detener operaciones por semanas. La conclusión, o lo que quiero dar a entender acá, es que el cibercrimen no es un problema técnico aislado, es un impacto financiero que golpea a todos los niveles de la organización. Cuando una empresa sufre un ataque y su identidad es suplantada, lo primero que se rompe no son los sistemas, sino los lazos de confianza con sus clientes. Años de credibilidad pueden desaparecer en segundos frente a un correo falso o una llamada engañosa. Y el efecto es inmediato. Cerca del 68% de los usuarios admite que deja de comprar en línea por miedo a ser estafado. Y ese temor frena el avance de la economía digital y paraliza plataformas que dependen de la confianza para crecer. La pérdida sistemática de clientes es otra consecuencia. Cuando los usuarios dejan de creer en la seguridad de una empresa, la base de clientes se erosiona y la imagen pública se deteriora. Una marca que inspira desconfianza deja de ser opción y entonces la competencia aprovecha la crisis para ganar terreno. Así que detrás de estos ataques no hay solo tecnología, sino la manipulación humana. La ingeniería social es el arte de engañar y va a explotar la curiosidad o el miedo o la codicia. Y cuando es exitosa, el atacante puede controlar sistemas completos, robar secretos financieros o incluso puede poner en riesgo vidas reales en hospitales o en infraestructuras críticas. Esto es muy claro. Hay que proteger la confianza. Y proteger la confianza es proteger la continuidad y la vida misma.
El rol del empleado como primera línea de defensa. El rol del empleado como primera línea de defensa. Aquí hablar de empleado como aquella persona que cumple una función. Puede ser una persona que conduce su carro en una aplicación, puede ser una persona que tiene su negocio independiente, su pequeño negocio, puede ser un emprendedor que también está haciendo crecer su negocio en diferentes líneas, puede ser el profesional independiente también, o puede ser el empleado de una empresa pequeña, mediana o grande. Este empleado es muy importante porque este empleado es fundamental para la protección de esa pequeña, mediana o gran compañía. Y esta persona debe tener tres cosas y vamos a ver también en la próxima diapositiva un decálogo muy interesante. Entonces, ¿qué debe tener esta persona muy presente? Una vigilancia constante. ¿Vigilancia sobre qué? Sobre la información que recibe. O sea, debe saber, debe ser consciente que le puede llegar información inusual, debe ser capaz de identificarla y saber determinar si hay algo raro ahí, hay un discernimiento de la información para que no sea manipulado, porque la manipulación la consiguen con la urgencia, la presión o la expectativa, digamos, también de un gran negocio que se pueda hacer. La verificación rigurosa, o sea, siempre hay que verificar la identidad de quién necesita la información, con otra fuente, digamos un correo de una gran venta, de llamar al número, que si sea la persona, el correo, los dominios, verificar esa legitimidad, verificar las llamadas es muy importante. Y también mantenerse muy informado, mantenerse muy educado sobre los temas de ciberseguridad, porque realmente eso está cambiando y está iterando todo el tiempo, entonces hay que estar en formación continua. Uno de los temas muy importantes de ciberseguridad son los frameworks o los marcos de trabajo. Uno de los marcos de trabajo es la ISO 27001 2013. Creo que 2020-2022 hubo un cambio, pero esta información nos sirve mucho para que como dueños de nuestro puesto de trabajo, desde el empleado de cuenta propia hasta el empleado de la gran corporación, tengan la protección adecuada. Primero, la protección de contraseñas. Las contraseñas son esas llaves para abrir que el celular, para abrir el computador, para abrir diferentes equipos. Entonces debemos tener una disciplina con las contraseñas. El bloqueo del equipo cuando no se use, esto es fundamental, porque si no el equipo abierto, que cualquiera llegue, entra y manipula, damos papaya. Mantener el orden digital es súper importante. El uso de herramientas autorizadas, solamente lo que autorice la oficina, porque podemos estar utilizando herramientas que van en detrimento de la seguridad de la empresa. Mucho cuidado con los correos y mensajes, no abrir archivos sospechosos. Hay que proteger la información sensible de clientes, de la empresa. Hay un tema de habeas data que también hay que proteger. Mantener los equipos actualizados, el celular, el computador, la tablet, eso hay que tenerlo muy presente. Hay que traer redes seguras, redes empresariales o desde el celular propio, nunca en redes públicas porque eso nos puede afectar. Mantener el escritorio limpio, con la par con el orden digital, o sea, el orden físico es importante y el reporte de las situaciones sospechosas es bien importante para una buena seguridad, de acuerdo a la ISO 27001 de 2013. Cultura de seguridad en la organización. Bueno, cuando hablamos de cultura de la seguridad dentro de una empresa, nos referimos a que la protección de la información no solo depende del área de tecnología. Aunque esta área implementa herramientas de seguridad como firewalls o sistemas de protección, las personas que trabajan ahí también tienen un papel fundamental. Cada acción diaria puede ayudar a proteger o a poner en riesgo la información de la empresa. Por ejemplo, verificar un correo antes de abrirlo, no compartir contraseñas o reportar situaciones sospechosas. Cuando todos los empleados de la organización tienen estos hábitos, se crea una cultura de seguridad que hace que la organización sea mucho más resistente frente a los ataques. Tenemos que tener en cuenta que toda esta seguridad funciona mejor cuando se entiende que es un trabajo en equipo. Un solo error puede afectar a toda la empresa. Si una persona cae en un intento de phishing y entrega sus credenciales,
el atacante podría acceder a sistemas internos, información sensible o incluso afectar procesos importantes. Por eso es importante que todos los empleados tengan cierto nivel de conciencia sobre ciberseguridad. Cuando cada persona aplica buenas prácticas y está atenta a posibles señales de alerta, el riesgo de incidentes disminuye considerablemente. Correos sospechosos. El phishing es uno de los ataques más llevados a cabo por estos hackers y es muy importante saber cómo nos damos cuenta que estamos siendo atacados por phishing. Entonces, aquí lo que siempre hay que tener en cuenta es que los ataques evolucionan. Entonces tenemos ataques como son los tipos squaring, que son tipos squaring, ¿qué es? Tenemos que hay letras y números que son muy similares. Por ejemplo, aquí en este ejemplo vemos legítimo example. Muchas veces la L es similar al 1. Entonces vemos que muchas veces uno cuando está tecleando una dirección puede teclearlo en forma incorrecta. Digamos Google, lo tecleas no con las dos O's, sino con una O. Los ataques por homoglifos, que son letras muy parecidas, por ejemplo, la A, está la A que es la bolita y la otra A. Los dominios de vanidad son dominios personalizados que muchas veces son no oficiales, real, tal cosa. Muchas veces esos dominios son falsos. También el tema de la comparativa de dominios es muy importante. También hay anomalías en el mensaje y tácticas de texto, que muchas veces hay errores de ortografía, hay hay que estar muy atentos acá porque realmente muchas veces con la IA estos errores, la cantidad de errores baja mucho, ya no son al montón, sino que muchas veces tienen errores y las tácticas de presión y engaño, tono de diferencia artificial, mensajes de soporte falsos y mensajes de altas expectativas, especialmente cuando hablamos de ventas y logística. Entonces, ¿cuál es? Aquí siguiendo con el tema. El phishing, pues ante el phishing, la idea es no morder el anzuelo, es tener sistemas de autenticación para que nuestros correos no caigan en las manos equivocadas. Es como les decía, el tipo squaring, lookalike, que son dominios muy parecidos. Los archivos adjuntos muchas veces pueden tener malware. La ingeniería social, que es el tema de la manipulación por presión, por afán, expectativas de negocio. También está la forma que pueden robar credenciales, o sea que muchas veces hay inicios de sesión, ahí me disculpan que la inteligencia artificial puso sesión con X. Muchas veces hay unos enlaces que son falsos para capturar contraseñas de descarga el informe, la promoción. El spear phishing, los ataques personalizados han avanzado, han aumentado 173% en servicios como Instagram, como LinkedIn, Facebook. La IA también es una parte, como les decía en la diapositiva anterior, la IA ha sido también fundamental. ¿Cuál es el escudo? Medidas de protección, que son la verificación del remitente, los, los sistemas MFA, la revisión de mensajes de la app, la doble autenticación y tenemos que una comparativa de la seguridad, por ejemplo, los MS y WhatsApp son un nivel de seguridad bajo, las apps de autenticación es un nivel medio. Miremos otra señal de alerta para reconocer que nos están tratando de vulnerar. Es las solicitudes inusuales de cosas o piden información que normalmente no le pedirían a usted. Vienen y le preguntan si le puede dar un listado de los correos electrónicos de los empleados para mandar el feliz año y usted accede a ello. Grave error. Usted no puede enviar los correos electrónicos. Ellos son utilizados muchas veces para hacer el phishing, que como ya vimos, se trata de mandar información con links no apropiados para acceder. Otra posibilidad serían los detalles técnicos
sobre configuraciones internas de la red. Ve, contame por favor cómo es el servidor que tienen allá en la oficina de los servidores. ¿Qué modelo es? Ve, ¿cuánto hace que compraron ese switch? El switch es un equipo donde van interconectados muchos cables. ¿Vos sabes cuál es el modelo del equipo que tienen para distribuir la información de Internet? Todos esos detalles son básicos para los atacantes. Con el modelo de una máquina instalada en cualquier empresa, los atacantes exteriormente pueden acceder a la red de ciberseguridad. Otro ejemplo, solicitud de acceso a documentos aparentemente rutinarios. Y ve, por favor, regálame el manual de ciberseguridad en donde se habla de cómo asignan o entregan las identificaciones de ingreso. Ese tipo de información que es interno a la empresa no se debe poner a disposición ni de conocidos ni de extraños, mucho menos. Tenga precaución. Información que usted no administra ni maneja normalmente y es solicitada puede servir para que otros hagan el mal. Aprendamos a detectar señales claras de alerta. Una de las más claras y las más comunes son esas personas que se vuelven súper fastidiosas porque se vuelven súper intensas diciéndote que hagas algo que no quieres. Si alguien te presiona constantemente para que te salgas un protocolo normal o para que den una información ya mismo, sospechen. Los ingenieros sociales saben que bajo el estrés los humanos solemos cometer muchos errores. Ellos generan esa presión emocional para forzar decisiones rápidas, evitar que consultes con tu superior o que consultes con la inteligencia artificial como deberías de seguir el protocolo. Si alguien se pone agresivo o demasiado intenso cuando intenta seguir las reglas o intenta seguir como el método de ejecución de los procesos que se estandarizó en la empresa, eso es la señal definitiva de que algo no anda bien y que esa persona no es de confiar. En una empresa el flujo de gente es constante, pero esto no justifica el descuido. Debemos estar alerta de visitantes que evitan identificarse claramente o que dan excusas poco claras sobre por qué están en cierto lugar. Si ves que alguien está merodeando por los servidores o cerca de máquinas críticas sin el equipo o identificación adecuada, no asuma que alguien más lo autorizó. La seguridad depende de nuestras decisiones cotidianas constantemente. Reportar a una persona sospechosa no es ser grosero, es ser profesional y proteger nuestro lugar de trabajo y los bienes de la empresa. En el sector industrial, la verificación de identidad es un paso crítico. Antes de, antes de que usted entregue cualquier dato, usted debe detenerse y aplicar los protocolos claros. Primer paso, identifique señales de alerta. Los mensajes que usan el miedo o la urgencia como advertencias de bloqueo de cuentas deben ser rechazados. Segundo, nunca responda por el mismo canal. Si llega un correo o un SMS o mensaje de texto al celular pidiendo contraseñas o datos financieros, no los entregue. Las identidades legítimas ya tienen esa información y no la van a solicitar de esa manera. Tercero, aplique la verificación fuera de banda. Si aparece o si parece que un mensaje de un jefe o un compañero le llega a usted, confirme por un canal oficial. Haga la llamada al número de ellos conocido. Realice un contacto presencial o, mejor, puede enviar también un correo institucional. Esa validación corta el engaño del spear phishing. Los atacantes también fabrican enlaces o escenarios falsos. Esos los vamos a llamar pretesting.
En estos casos se hacen pasar por soporte técnico o por el área de tecnología o por ejecutivos de cuenta para manipular decisiones. Recuerde que acá la regla de oro es clara. Jamás proporcione datos corporativos sin una validación estricta. Y recuerde que el miedo, la curiosidad y la confianza son las armas del atacante. Y la defensa está en la disciplina del empleado o de usted en seguir estos pasos sistemáticos antes de ceder cualquier información. Miren, la verificación de identidad no termina con detectar señales de alerta. La identificación de identidad también exige usar canales oficiales y métodos simples. Y eso refuerza la seguridad. Yo les quiero dar un ejemplo. Las empresas deben garantizar que sus comunicaciones estén siempre protegidas con certificados confiables y así aseguran que el mensaje viene de la organización. Otro ejemplo, otra práctica esencial es la autenticación en 2 pasos. Porque no basta con una contraseña, se necesita además un código que uno pueda tener en el teléfono móvil o en un dispositivo adicional como una tablet. Y ese doble control pues, va a reducir drásticamente el riesgo de la suplantación. Hay que recordar que en la industria o en el sector bancario esa disciplina es muy crítica. Y entonces los empleados deben aplicar el principio de mínimo privilegio. ¿Y en qué consiste ese principio? Que la gente acceda únicamente a lo necesario. Entonces, en ese momento, si un atacante logra engañar a alguien, el impacto se limita. Pero no solamente lo digital, también es importante el manejo seguro de documentos físicos. Papeles que estén con firmas o con datos sensibles, pues obviamente no deben terminar en la caneca de la basura sin que hayan sido destruidos. Cuando los atacantes usan estas técnicas de buscar ahí, lo llaman como dumpster diving. Es más o menos como meterse a nadar en la basura, porque ellos buscan los desechos corporativos. Y ya digamos que lo último sería la capacitación continua. La capacitación, pues capacitarse continuamente es la mejor defensa, porque uno puede reconocer los eventos de phishing, las llamadas sospechosas o cualquier escenario falso que permita reportar de inmediato y uno puede reportar a la organización. En definitiva, la conclusión es la siguiente. La verificación no es un trámite, es la barrera fundamental que sostiene la confianza y la seguridad de la empresa. Hablemos de nuestras llaves digitales, mejor conocidas como contraseñas. Muchos cometemos el error de usar contraseñas fáciles de recordar, o peor aún, la misma para todo, para nuestro Instagram, para nuestro Facebook, para nuestras redes sociales, para todas nuestras redes sociales y para el correo de la empresa. La recomendación más clara es crear contraseñas robustas que mezclen letras, números y símbolos y que sean únicas para cada servicio. ¿Por qué? Si un atacante logra descifrar tu contraseña de tu correo personal, lo primero que hará será intentar encontrar esa misma clave en el sistema de la empresa. Tener una contraseña diferente para cada cuenta crea muros de contención para proteger toda nuestra infraestructura. Pero acá ya hay un paso y una clave muy importante. De nada sirve tener la contraseña más difícil del mundo si en una notica lo pegas ahí en tu monitor y pones esta es mi contraseña de correo electrónico. No compartas tus credenciales con nadie, ni siquiera con compañeros de mucha confianza, y evita anotarla en lugares inseguros. La seguridad de la información es una responsabilidad individual que no se puede delegar. Si sientes que tienes demasiadas contraseñas o claves para recordar, habla con el área de TI o si son para tu vida personal para que puedas utilizar un gestor de contraseñas que te ayude a recordar cada una de ellas. Ahora te quiero compartir este recurso que se llama Cyber Protector. Básicamente esta es una página donde te va a aparecer esta cajita y vos vas a tener que escribir
una contraseña en esta cajita y vas a descubrir si ha sido comprometida, o sea, si ya ha sido hackeada antes, y descubre cuánto le tomaría a una máquina descifrar esta contraseña. Entonces vamos a poner 1, 2, 3 y nos dice, averiguar tu contraseña tomaría 100 nanosegundos, o sea, nada. Y esta contraseña se ha encontrado un montón de veces en bases de datos de sitios que ya han sido comprometidos. Acá nos dice lo que podemos como agregarle para que sea más, o bueno, los consejos que nos da la retroalimentación sobre esta contraseña. Yo sé que para muchos tener una contraseña como esta, por ejemplo, XJWE 5MP asterisco, Dios lo bendiga, puede ser muy complicado de recordar. Por eso yo a mis seres queridos y a mis familiares les recomiendo que pongan una contraseña que sea una frase de tu vida, algo que sea fácil de recordar, que te llene de alegría cada vez que la recuerdes, ¿por qué no? Entonces yo, por ejemplo, voy a utilizar una, que no la tengo, por cierto, pero es, por ejemplo, yo a mis 13 años aprendí a montar bicicleta. Entonces me dice, averiguar tu contraseña tomaría 235 sextillones de años. Eso es mucho tiempo. Creo que es más de la edad de la Tierra inclusive. Y me dice, buenas noticias, esta contraseña nunca ha sido comprometida. Te recomiendo mucho que utilices las contraseñas que tienes actual y las pongas acá, a ver qué es lo que estás haciendo mal. Y por favor nunca utilicen la contraseña admin o la contraseña 123, que esas son las contraseñas más comunes y son las más probables que van a utilizar. Un aspecto muy importante en ciberseguridad es reportar cualquier actividad sospechosa o incidente lo antes posible. Muchas veces podemos dudar en reportar algo o no porque no estamos seguros de que realmente sea un problema o porque pensamos que puede ser una falsa alarma. Sin embargo, en seguridad es mejor reportar que se revise a ignorarlo. El tiempo es un factor clave. Si un intento de ataque se detecta rápidamente, el equipo de seguridad puede tomar medidas para evitar que esto se extienda y se convierta en un problema mayor. Por eso, reportar oportunamente hace una diferencia. Si en algún momento recibimos un mensaje, correo o llamada que nos genere duda, lo primero que tenemos que hacer es detenernos y no actuar inmediatamente o por impulso. Es importante no abrir enlaces sospechosos, no descargar archivos desconocidos y no compartir información sensible. En lugar de eso, es recomendable informar la situación al área correspondiente como el área de seguridad informática de la empresa. De esta manera, ellos ya entran a revisar el caso y determinan si realmente se trata de un intento de ataque o no, pero siempre es mejor informar. En el caso del phishing, existen algunas señales que pueden ayudarnos a identificarlo. Por ejemplo, correos electrónicos con remitentes extraños, como decía el compañero, con direcciones que no coinciden con la empresa o mensajes con errores ortográficos. También es muy común que esos mensajes, correos incluyan enlaces sospechosos o archivos adjuntos extraños. También lo que les decía ahorita, la señal de urgencia, que vamos a actuar inmediatamente para evitar un problema con una cuenta o un servicio, eso no es normal. Si creemos que un correo puede ser phishing, lo primero es no hacer clic en los enlaces ni descargar archivos. Después es recomendable verificar la información a través de los canales oficiales de la empresa o de la organización que supuestamente envió el mensaje. Y finalmente se debe eliminar el correo y reportarlo al área de seguridad para que pueda revisarlo. Estas acciones muy simples pueden prevenir incidentes importantes y proteger la información de la empresa. Seguimos con 5 consejos básicos para reportar accidentes. La idea de saber manejar los canales de comunicación dentro de la empresa son muy importantes, entonces conocer las políticas es bastante importante, uno de leer y aplicar las políticas sobre uso de los equipos,
ya sean celulares, tablets, computadores, cómo es el manejo de las contraseñas y cómo se maneja la información para evitar errores que se traduzcan en accidentes. También hay que seguir los protocolos. Cuando hay un problema de seguridad, hay que seguir los pasos definidos por la empresa en lugar de intentar solucionar por su propia cuenta. La mayoría de las empresas, algunas no, pero muchas veces ya tienen un departamento de tecnología de la información y puede dar también ciberseguridad, entonces es importante conocer esos protocolos y seguirlos en el momento de un incidente. Usar los canales oficiales, siempre hay que saber, hay que preguntar, eso es muy importante, si uno tiene un incidente en ciberseguridad, saber e informar a través de esos medios, puede ser una mesa de ayuda, el correo interno o un sistema de tickets, por ejemplo. Reportar inmediatamente estos problemas de ciberseguridad es algo que hay que correrle, entonces es importante inmediatamente suceden las cosas, reportar porque muchas veces tenemos pistas de que algo va a pasar, pero si no actuamos, no avisamos, esa ventana de oportunidad para solucionar estos problemas, para prevenir un ciberataque que pueda valer millones de pesos, pues se pierde esa ventana. Y siempre usar los correos autorizados para el fin de los reportes de incidentes. Enviar las alertas o informaciones de seguridad solamente con el correo corporativo o los sistemas pues autorizados dentro de la empresa para este tema. Es muy importante. Y es muy importante también colaborar con el sistema, con la gente de TI o ciberseguridad. Muchas veces ellos se perciben como gente fastidiosa, que no dejan trabajar, pero lo hacen por una razón. Han habido pérdidas de millones de pesos por la inseguridad, la falta de buenos hábitos en ciberseguridad, entonces por eso existen este tipo de equipos como los de tecnologías de la información o ciberseguridad. Y un primer paso, cuando haya un incidente, describir los incidentes paso a paso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el antecedente? ¿Qué sucedió? ¿Y qué pasó después? De esta manera, el equipo de ciberseguridad pues, va a tener una idea de la situación. Lo segundo, guardar las evidencias sin modificarlas. Eso es como cuando hay un crimen, la evidencia no se toca. Y nuestra evidencia en este contexto son correos, son equipos, o sea, la idea es no intervenir. Es conservar correos, mensajes, capturas de pantallas o archivos relacionados sin alterarlos es muy importante. Tercero, mantener el contacto durante el incidente. O sea, las preguntas que necesite aclarar el equipo de seguridad, entender el problema, es muy importante y preguntar si necesitan más disponibilidad pues, para suministrar más información. Compartir la información entre áreas, o sea, entre la empresa, todos somos un equipo de trabajo, entonces nos debemos hablar, nos debemos comunicar, no puede haber egoísmo, sé que es difícil, pero no puede haber egoísmo ni islas en las áreas, hay que informar, si algo pasa en ventas, se informa contabilidad, se informa TI, en fin. Y registrar las acciones realizadas, saber qué se hizo. Ejercicio práctico interactivo de phishing. Entramos ahora a mostrar uno de esos ejemplos o ejercicio práctico interactivo para que usted tenga presente en el momento de iniciar labores. Un correo electrónico phishing, ya lo habíamos visto, es un documento que aparentemente nos llega de forma comercial y normal, pero que debemos analizar por si pudiera tener alguna vulnerabilidad para nosotros. Lo primero es que el correo electrónico, cuando usted lo abre, da mucha información para que usted atienda. ¿De dónde viene? Este correo electrónico se ve que es de una empresa genérica que mucha gente en el planeta tiene y que no confirma exactamente
de quién se trata. Si usted no conoce el correo electrónico, ya es una alerta. ¿Para quién? Para usted. ¿Por qué un correo electrónico que me ha sido enviado en el trabajo no tiene especificado mi nombre? Es una situación de revisión. El título del correo debe decir algo coherente con mi puesto, con mi tema de trabajo. No puede venir alguna información que llame la atención o que sea como alerta, porque estaría más bien buscando la atención del empleado, en ese caso nosotros, y eso no se debe pasar de largo. La fecha en que fue enviado. Un correo electrónico del año 2020 suena muy raro, eso es para reconocer. El encabezamiento de las cartas o de los correos electrónicos enviados por los bancos tienen ciertas especificaciones. Aquí no puede iniciar un correo electrónico de un banco diciendo, amigazo, estoy listo para recibirte. Es un título o una forma de saludar que no corresponde a una entidad bancaria. Póngale cuidado a esos detalles tan pequeños. Noticia importante, alerta. Ya vimos que una de las fallas que tenemos o que tienen los que son atacados por ciberseguridad es la información importante o de urgencia que nos llega acosando nuestra atención. A eso de que es importante y es para allá, hay que ponerle cuidado. Cada vez que usted tenga un correo electrónico con links, debe poner su mouse encima de ese link sin hacer clic y revisar que aquí en la parte de abajo aparezca el link para donde va a ser enviado. En muchas ocasiones, en los correos phishing, cuando el título o el link está resaltado y nosotros ponemos el mouse encima, la dirección que está escrita para nuestros ojos es distinta a la que aparece en la parte baja de la pantalla. Cada vez que usted llegue a un link en un correo electrónico, párese encima sin presionar el clic. Cuando usted vea que saca información totalmente ajena o distinta o de países extraños, en este caso Australia, usted no puede abrirlo o acceder a él porque estaría en grave peligro. Esto de servicios update, links que le permitan actualizar su equipo, son graves. ¿Por qué? Porque es la forma de que le pongan un virus o un pequeño software que permanecerá mucho tiempo en su equipo y podría hacerle mucho daño. Revise bien de dónde viene, si usted conoce la persona. Y si trae documentos adjuntos, no los abra sin saber el origen. Los documentos adjuntos tienen extensiones distintas. Cuídese de ello. Debe reconocer que sea un documento PDF o un documento doc o un documento Excel, pero siempre que sea algo reconocido. Esto es práctica. Enséñelo también a sus compañeros. Ya casi vamos a acabar, tranquilos, ya estamos llegando a lo último. Pero ahora quiero que hagamos un pequeño ejercicio de reflexión. Es fundamental que compartamos nuestras experiencias sobre intentos de engaño que hayamos vivido en nuestra vida. Quizás a alguno les llegó un mensaje de WhatsApp extraño o recibió una llamada sospechosa. Al hablar de esto, no solo aprendemos nosotros, sino que alertamos a las demás personas sobre las nuevas tácticas que están usando los delincuentes, porque no solamente el software se actualiza, también se actualiza la manera en que estas personas malintencionadas tratan de robarte tu información. Compartir estas estrategias de reacción nos permite estar mejor preparados para la próxima vez que alguien intente manipularnos.
Y para que hagamos ese ejercicio, empiezo yo. Yo hace mucho tiempo recibí una llamada de un número desconocido muy raro y empecé a darle información. El tipo me había dicho y me había comunicado que era de un trabajo, que yo no sé qué. Y pues yo por ese tiempo estaba desempleado y no tenía nada que hacer, entonces le compartí mis datos. Desde esa llamada sigo recibiendo llamadas todos los días de números desconocidos que nada que ver, que a veces son operativos, de operadores, perdón, o otras veces son de otro país. Entonces, hace poco tiempo, recibo llamadas de, por ejemplo, así en poca, de Estados Unidos. Y yo en Estados Unidos no tengo familiares, no tengo nada. A veces también me llegan llamadas desde Madagascar, desde otras partes del mundo que no conozco, la verdad. Pero eso fue porque me descuidé. Y eso es algo que no deberías hacer. Si alguien te llama y te pide información, primero valida que la información que esa persona te brinde sea real, que sí sea el número de tu banco, que sí sea el número de esa empresa a la cual vos estás aspirando, o que te diga los cargos y toda la descripción de ese mismo empleo. Recuerda, cuidarte empieza por ti mismo y por siempre dudar de las demás personas. Y ya para cerrar, quiero dejarte un mensaje claro. La protección de nuestra empresa y de nuestros datos personales no depende solo de firewall, antivirus o todos los protocolos pesados que haya detrás de todo eso. Siempre depende de nosotros mismos. La seguridad es un compromiso colectivo y permanente. Reforzar la colaboración significa que si veo algo raro, lo reporto de inmediato. Si un compañero me advierte de un peligro, lo tomo en serio. Somos un equipo y nuestra comunidad es la herramienta más poderosa contra la ingeniería social. Y pues nada, muchas gracias por tu atención en mis temáticas y ya, lo que sigue a continuación. El factor humano. La ingeniería social no busca fallas en el juego, busca fallas en usted, en la persona. Y en eso está el arte de engañar. Los atacantes explotan la bondad, la empatía y juegan con tu sentido de urgencia y miedo. Y manipulan también tu curiosidad natural. ¿Y a qué nos lleva esto? Eso nos va a recordar que la seguridad no depende solo de sistemas técnicos, depende de las personas, de aquellos que deciden cada día cómo reaccionar frente a un intento de manipulación. Y aquí se aplica una frase que se dice que un sistema es tan fuerte como su eslabón más débil. Y ese eslabón, en temas de ciberseguridad, suele ser el factor humano. Pero también puede ser nuestra mayor fortaleza. Cuando existe conciencia permanente, usted, los empleados de la empresa, reconoce un intento de phishing, una llamada sospechosa que es uno de los vectores principales, o un mensaje falso, con esa decisión usted protege, no solamente te proteges a ti, sino que proteges a toda la organización. Entonces, finalmente esto es así de simple. La seguridad es tarea de todos, de cada persona, en cada instante, y se convierte en la primera línea de defensa. La cultura de la resiliencia es la seguridad colectiva. La seguridad no es un estado fijo, es un compromiso colectivo y permanente. Y la resiliencia significa que aún cuando un ataque logra penetrar, la organización está preparada para responder, recuperarse y seguir adelante. Y aquí entra en juego un principio clave, el modelo de Zero Trust o de cero confianza. Eso significa que en seguridad no se confía en nadie por defecto, ni siquiera en el compañero simpático que trae café todos los días. Cada acceso, cada solicitud, cada usuario debe ser verificado y validado antes de recibir información. Es como tener un guardia en la puerta que no abre, solo porque alguien le dice, oye, tranquilo, soy de la casa. El guardia le responde, bueno, perfecto, muéstrame tu identificación y si no, pues sigue la casa cerrada. Eso puede sonar exagerado para algunas personas, pero es mejor un guardia desconfiado que un atacante paseando libremente por todos los pasillos. La resiliencia se construye con esa disciplina, validar siempre, limitar accesos
y aprender de cada incidente. No basta con reaccionar. Hay que anticiparse y reforzar los procesos. Y sí, puede ser incómodo que nos impidan confirmación una y otra vez, pero es mucho más incómodo explicar después cómo se filtraron los datos. La resiliencia convierte la crisis en oportunidad, obliga a mejorar, a innovar y a reforzar la confianza. Y esa confianza solo se sostiene si todos entienden que la seguridad no es responsabilidad de un área, sino de toda la organización. Así, en pocas palabras, lo que se puede decir es que la seguridad colectiva se construye día a día con resiliencia, conciencia y con un poquito de desconfianza saludable. Y con esto damos paso final, convertir el conocimiento en acción. Y necesitamos una estrategia simple, fácil de recordar y aplicable en cualquier situación. La llamamos IVR, identificar, verificar y reportar. Primero, identificar. Reconocer las señales de alerta como errores ortográficos, remitentes sospechosos, enlaces extraños, archivos con extensiones dobles, cualquier cosa de ese estilo. Si algo huele raro, probablemente lo sea. Segundo, verificar. Nunca confíe por defecto. Escriba manualmente la dirección web que usted se va a meter, confirme la identidad de la persona por un canal oficial y recuerde, en seguridad la confianza ciega es el mejor aliado del atacante. Tercero, reportar. El hábito más valioso es avisar de inmediato. Si usted sospecha de un mensaje o cometió un error, no lo oculte por vergüenza. El reporte rápido permite contener el ataque y evitar que se propague. Y callar es regalarle tiempo al atacante. Y así cerramos. La seguridad de la empresa reside en la prudencia humana. Un empleado que duda antes de hacer clic es más efectivo que cualquier sistema de protección. Y si todos convertimos lo aprendido en un hábito, la seguridad será tan natural como cerrar la puerta de nuestra propia casa. Gracias por prestar atención a esta capacitación y recuerda, la seguridad empieza por ti. Un caluroso abrazo de parte del equipo de Delta Forex.